Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante. Dice, no tengo reloj, no tengo nada. Sí, así voy. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice después que en el versículo 31 que le refirió otra parábola, después en el versículo 33 otra parábola, y explica que les hablaba por parábolas a la gente. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice en el versículo 10 del mismo capítulo 13, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Miren, en este pasaje el Señor está hablando por parábolas a la gente. Y habla la parábola del sembrador, habla la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la levadura, y dice que entra en la casa y los discípulos, algo les llamó la atención. De todas aquellas parábolas que el Señor estaba enseñando, despertó algo de interés en ellos, o curiosidad entre los discípulos. Algo pasó en ellos que cuando entraron a la casa se interesaron solo por esa parábola, no por las demás. El Señor les relató varias parábolas. Una parábola es una historia comparativa, es una historia que sirve de ejemplo para ilustrar una verdad. Entonces, el Señor le explica. Y anteriormente el Señor les había dicho, miren, ¿sabe por qué? Ellos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábola? Le dice, porque a ellos no les es dado entender los misterios del reino, a ustedes sí. La gente podía entender lo necesario para ser salvos, pero acá está hablando de los misterios del reino, o sea, aquellas cosas que son un misterio y que solamente si el Señor lo explica lo podemos llegar a entender. Y acá explica este relato, dice, miren, lo que pasó fue que un hombre, dice, sembró trigo y se fueron a dormir, dice. La gente, dice, los trabajadores, se fueron a dormir y mientras dormían vino el enemigo y sembró cizaña.
Y dice, después empezó a crecer, cuando salió el fruto, se dieron cuenta, dice, los siervos, que había cizaña. Y vienen y le preguntan al dueño de la casa, le dice, pero señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que hay cizaña? Y él dice que el dueño le dice, un enemigo hizo esto. Dice, dejen crecer juntamente los dos, y después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, los segadores van a separar uno de lo otro. El trigo lo van a poner en el granero y la cizaña la van a quemar. Entonces ellos después le preguntan, ¿no?, el significado de eso. ¿Qué es lo que significaba? Porque les llamó la atención. ¿Cómo es eso de que el reino de los cielos es igual que un hombre que siembra y que ve un enemigo y que siembra? ¿Qué es eso? No entendemos. Le preguntan. Entonces el Señor le explica algo muy claro. Le dice, miren, el que siembra es Jesucristo. La buena semilla, dice, son los creyentes, los que son hijos del reino. La cizaña, el enemigo es el diablo. La mala semilla, la cizaña, dice, son los hijos del diablo. Y después dice, los que juntan, los que cosechan, son los ángeles. Y el momento en que lo van a hacer, el tiempo que lo va a hacer, dice el fin del siglo, o sea, el día del juicio, van a ser separados, dice, la cizaña va a ser quemada en el fuego y el trigo va a ser guardado en el granero. Y aclara que dice, así dice, van a ser, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el trono de Dios. Ahora, fíjense que acá en este caso, el Señor explica, y hay quien dice que es una parábola en la cual tiene un misterio, donde el misterio es que no tiene misterios, o sea, está todo muy claro. Es algo muy, muy, muy claro lo que el Señor relata, y uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene de misterio este relato? Todos coinciden en que hay por lo menos una cosa que sobresale y que es aquello que se llaman la cizaña. Dice, ¿qué es la cizaña? Miren, el que la siembra, esta semilla mala, es el diablo. Hay que reconocerle una virtud de lo malo al diablo. Dice que, fíjense lo que hace, dice así, el Señor dice, un enemigo ha hecho esto, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay una semilla que el enemigo siembra y que va a durar hasta el fin del siglo. O sea que el diablo va a seguir sembrando. Hay que reconocer una virtud y que el tipo es insistente, es perseverante, lo sigue haciendo. Lo hizo en aquel momento cuando el Señor Jesús relató esto y lo está haciendo hoy en día. Por eso es tan importante. Dice que va a seguir sembrando cizaña hasta el tiempo de la siega. Hasta ese momento va a haber cizaña. Y ahora vamos a sacar unas enseñanzas prácticas de esto. Ahora, bueno, ¿cuál es el misterio de la cizaña? ¿Qué significa la cizaña? Ahora sí, lo proyectamos una imagen comparativa. Una es el trigo y la otra es la cizaña. Son muy similares, son idénticas. Dicen los que saben que la única diferencia es cuando se abre, el fruto de la cizaña es negra por dentro. Hay otra simbología, la cizaña no se dobla, o sea, el trigo sí, cuando tiene fruto el trigo, cuando el trigo tiene fruto, el fruto hace que se incline y la cizaña nunca se inclina, entonces encuentra una simbología y que, bueno, no lo dice la Biblia. Pero fíjense que son muy parecidos, son idénticos, pero no son iguales. Hay una diferencia.
Porque tiene que llamar la atención. ¿Por qué el diablo vino e hizo eso? Dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Señor, ¿cómo es? ¿Cómo obra Dios? Bueno, dice, es como un hombre que siembra buena semilla. ¿Por qué el diablo viene y siembra cizaña? ¿Por qué no siembra, por ejemplo, hay otras plantas en la Biblia, qué sé yo, no sé, hay cardos y espinas? ¿Por qué no sembró cardos y espinas entre la planta de trigo? ¿Por qué sembró una planta parecida, pero que no es igual? Es una planta idéntica, pero que no es igual. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál fue el propósito de él? Miren, ¿cuál fue el propósito o cuál es el problema, en este caso para el trigo o aún para el que sembró? ¿Cuál es el propósito de que haya algo parecido, pero no igual? Miren, acá la figura es que el diablo siembra personas que parecen creyentes, pero no lo son. Y eso es un gran problema. Parecen creyentes, pero no lo son. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver por qué. Miren lo que dice, por ejemplo, cómo es el diablo. 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo es un maestro del disfraz. Dice que él se disfraza y disfraza, por ejemplo, en este caso a sus ministros. Él se disfraza como ángel de luz. No se disfraza como, qué sé yo, ese ser con cuernos que aparece en las películas, con cuernos, todo rojo, que se ríe, que es horrible. No, no, no. Se disfraza como ángel de luz, o sea, como un ángel bueno. Ahí la luz, la Biblia dice que la luz es la verdad. Y él se disfraza, dice, como alguien que tiene la verdad, como alguien que dice la verdad, ¿no? Así se presentó con Eva, como diciéndole la verdad, y como quien estaba mintiendo era Dios. Ahora, dice, es un imitador. Ahora, fíjense lo que hace. Él imita, por ejemplo, en este caso, la verdad, la luz. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Miren lo que hace. Dice que él, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren lo que dice. Dice que lo que el diablo hace es, por ejemplo, predica a otro Jesús. Es parecido, pero no igual. Aunque siempre decimos, por ejemplo, el Jesús que a veces predican en otros lugares, dicen que el Señor es poderoso, que el Señor es bueno, que el Señor nos acompaña, que el Señor nos prospera, que el Señor nos sana, pero no hablan de que el Señor padeció en la cruz por nosotros. Fíjense, ahora vamos a ver la última parte, ese es otro evangelio. Pero presentan a otro Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Alguien dijo una vez, decía un predicador, miren, que le habían dicho esto, miren, pastor, yo cuando me visitan en mi casa, yo les digo que creo en Jesús y ellos me dicen que también creen en Jesús. Pero lo que hay que preguntarles es, ¿en qué Jesús creen? ¿En qué Jesús? Porque, por ejemplo, les digo, los mal llamados testigos de Jehová dicen que creen en Jesús, pero no en el Jesús de la Biblia. Ellos creen que Jesús es alguien inferior a Dios, una creación de Dios. Los espiritistas creen en Jesucristo, pero creen como un espíritu en una escala de los espíritus, un maestro de los espíritus, no como el Hijo de Dios, no como Dios hecho hombre. Los mormones creen en Jesucristo, pero como hermano de el diablo, etcétera, etcétera. O sea,
Hay muchos que creen en Jesús, dicen, yo creo en Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Entonces dice, otro Jesús, o si recibís otro espíritu. ¿Por qué hay personas que dicen, por ejemplo, que tuvieron una experiencia espiritual? Uno puede llegar a decirle que mienten. No, tuvieron una experiencia espiritual, pero es otro espíritu. El que recibieron es otro espíritu. Miren lo que dice, por ejemplo, el apóstol Juan, en 1 Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo habíamos explicado. ¿Cuál es la diferencia entre confesar y no confesar? Que Jesucristo ha venido en carne. Si decimos que Él vino en carne, significa que Él en su cuerpo, cuando padeció en la cruz, llevó, dice, sobre su cuerpo, en el madero, nuestros pecados. Quienes no hablan de la encarnación de Jesucristo, por supuesto, nunca hablan de la cruz. Ahora fíjense, dice, no crean a todo espíritu. Hay personas que han tenido, muy probablemente, experiencia de tipo espiritual. Algo les pasó, algo sintieron adentro, pero no era el Espíritu de Dios, no era el Espíritu. ¿Por qué? Volvemos a nuestro texto de 2 Corintios. ¿Por qué? Dice, o si recibís, dice, u otro evangelio que el que habéis recibido bien los toleráis. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que solamente, Efesios 1:13, solamente se puede recibir el Espíritu Santo cuando uno cree en el Evangelio de Jesucristo, cuando uno cree que el Señor murió por nuestros pecados, cuando creemos realmente que Él era el Hijo de Dios, que habiendo sido hecho hombre, en la cruz Dios cargó sobre Él nuestros pecados. Cuando uno cree eso, solamente, dicen Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Y cuál es el Evangelio de vuestra salvación? Dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios da solamente el Espíritu Santo a los que creen en el Evangelio de la salvación, en las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados. A quien cree eso, y solamente al que cree eso, Dios lo sella con el Espíritu Santo. Los otros que escuchan a otro Jesús u otro Evangelio, reciben otro espíritu. Por supuesto que tienen una experiencia espiritual, pero no es el que dice la Biblia. ¿Y quién hace todo eso? El diablo lo hace. Ahora, fíjense esto, por ejemplo. Dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? 2 Corintios 11:26. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, Pablo dice, hablando de sus experiencias que él tuvo que atravesar como creyente, dice, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de que el diablo siembre la cizaña ahí junto al trigo? El Señor explica, dice, miren, la cizaña la sembró el diablo, el trigo son las semillas sembradas por el Hijo de Dios. Dice, el campo es el mundo. Uno dice, bueno, estamos en el mundo y a veces las malas semillas están allá, pero a veces se mete en la iglesia. Acá el apóstol Pablo habla de que la cizaña, crece en todas partes en el mundo, también crece en la iglesia. ¿Y cuál es la consecuencia? Es un peligro. Yo puedo entender que diga peligros, por ejemplo, dice peligro de ríos, peligro de ladrones. Eso uno puede decir, es peligroso, porque uno sale y te roban, por ahí te pueden quitar la vida, es un peligro. Pero peligro entre falsos hermanos, sí, la Biblia dice eso. ¿Cuál es el problema de que el diablo siembre la cizaña a aquellos que parecen creyentes pero que no lo son y que son un peligro para la iglesia?
Tarde o temprano son un peligro. Tarde o temprano son un peligro. ¿Por qué? Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El peligro es que crecen juntos, están juntos los dos. Y eso para el creyente verdadero es un problema. El apóstol Pablo dice lo mismo en 2 Corintios capítulo 3, 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice lo mismo. Está hablando exactamente lo mismo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, acercándose ya el tiempo del juicio, la siega, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Vieron que decías, peligro entre falsos hermanos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Está hablando de que, dice, en los últimos tiempos van a haber hombres que van a ser de lo peor, pero van a tener apariencia de piedad. Van a parecer cristianos, evangélicos, de lo mejor. Ahora, decíamos que, por ejemplo, que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué pasa? A él no le molesta que las personas seamos religiosos, que vayamos a la iglesia, de que leamos la Biblia, de que hagamos las cosas, no le molesta. Es más, él utiliza la religión. Cuando él dice, por ejemplo, que él se disfraza, cuando la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, está diciendo que se disfraza como alguien bueno y que utiliza a los maestros de él. Miren, en la Biblia aparecen falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, todos hechos por él. Él lo que dice es que está utilizando la religión. A él no le importa que vos y yo seamos religiosos, que vayamos a la iglesia, que hagamos cosas así, etcétera, 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 que hagamos algún bien, no le importa, mientras no haya un cambio real por dentro. La cizaña es muy parecida, crecen juntamente, la diferencia está adentro, en el fruto. Uno es de provecho y lo otro no sirve para nada, sirve para quemarse nada más. Ahora, fíjense, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, pasa lo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí hay personas también religiosas. Sigue con el mismo hilo la Escritura. Son personas religiosas. Es más, muestran que en vida estuvieron identificados con el Señor. Porque dice, Señor, en tu nombre hicimos esto. Utilizamos tu nombre. Pero hay una diferencia. El Señor le dice, sí, pero ustedes hacían cosas malas. No los conozco. Allí se nota el fruto de la persona. Aunque externamente ellos se manejaban religiosamente, iban a la iglesia, hacían cosas, internamente estaba negro el corazón, porque nunca se habían entregado al Señor Jesucristo de verdad. Utilizaban el nombre, iban a la iglesia, hacían cosas. Ahora, fíjense lo que dice el Señor al final de ahí de Mateo, cuando explica, Mateo 13, 41, ¿qué tipo de personas son estas? Dice, 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Siempre, siempre, aquel que hace el mal hace tropezar a otros. Siempre. ¿Por qué? Porque el mal es contagioso. El mal es contagioso. Cuando alguien hace algo malo, siempre va a haber alguien mirando. Siempre va a haber alguien mirando y eso se contagia. El apóstol Pablo dice, mire, un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice a los que hacen iniquidad. Hay iniquidad, habíamos explicado una vez que el inicuo, aquel que hace iniquidad, el inicuo es la persona sin ley. La persona que vive como si los mandamientos no existieran. En su vida personal, privada, no en la iglesia, porque en la iglesia se conduce como los demás creyentes, ¿se entiende? Pero en su vida interior, a solas, se conduce como si Dios no existiera. Ahora, aprendemos algunas cosas, por ejemplo. El mal seguirá hasta el día del juicio. Dice, el que siembra la semilla es el malo, el diablo. Son los hijos del malo. Fíjense que, por ejemplo, el Señor les dice a los religiosos de la época, eran religiosos, conocían la Biblia, leían, oraban. Dice, ustedes son hijos del diablo, le dice el Señor. Porque le hacen caso a Él, hacen los deseos de Él. Eso va a continuar, dice, hasta el día del juicio. Dice el Señor, dice, los malos van a seguir, el diablo va a seguir trabajando hasta el día del juicio. No podemos eliminar el mal, no podemos quitar, porque es muy parecido, son muy parecidos a los creyentes. Son muy parecidos, no lo podemos quitar y el diablo lo va a seguir haciendo hasta el día del juicio. En el día del juicio el Señor va a decir, sí, júntenlo. La iglesia no va a poder impedir el mal, la iglesia no va a poder quitar el mal. Los verdaderos creyentes no vamos a poder quitar el mal, no se puede quitar el mal. Pero el mal no va a impedir que la iglesia progrese. El mal no va a impedir, no va a poder. Por más que el diablo siembre y siembre y siembre, no va a impedir que hayan quienes confíen en el Señor y se entreguen en Él y sean la verdadera semilla del Señor, el trigo. No va a poder ser. Aunque se metan en la iglesia, aunque aparezcan en la iglesia, aquellos que parecen cristianos pero no lo son, no van a impedir de que el Señor siga salvando a las personas. Y eso es de gran aliento, porque la cruz del Señor también sigue siendo eficaz hasta el día del juicio. Siguen habiendo personas que se salven hasta, dice, el día que vengan los ángeles a juntar a las personas. Bueno, no nos corresponde a nosotros eliminar a los apóstatas o señalarlos como personas que no son creyentes. Ahora vamos a explicar por qué. No le corresponde a la iglesia, porque podemos equivocarnos. Vieron que el Señor les dice a los ángeles dice, ojo, dice, no sea cosa que vayan y arranquen al trigo también. Dice, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña, que la arranquemos y la quememos? No, pará, a ver si por ahí arrancan a un creyente. ¿Por qué? Y porque se parecen mucho. Dice, esperen hasta el día del juicio. No le corresponde a la iglesia. Acá no se trata de que la iglesia no debe ejercer disciplina sobre los que viven mal. No está hablando de disciplina. Está hablando de la separación entre aquellos que parecen salvos y no lo son. Porque por dentro están negros. La buena semilla, los hijos del Señor, decíamos, ¿cómo se es una buena semilla? Cuando hemos creído de corazón en el Señor Jesucristo. Únicamente ahí la persona se transforma
en una buena semilla. Ahora, ¿cuál es el problema? Decimos, ¿cuál es el problema? Es que a veces el creyente no crece lo que debería. Por eso a veces uno puede decir, bueno, pero este no es creyente, este no es salvo. Porque mirá el tiempo que pasó y sigue haciendo macana. Fíjense lo que el escritor de Hebreo le dice a los creyentes en Hebreos 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Acá no se trata de las cosas que yo leo. Si yo leo un libro de teología, entonces soy un tipo maduro. No, no está diciendo eso. No está hablando de un tema de conocimiento intelectual. Está hablando, dice, miren que ya pasó un montón de tiempo y ustedes no aprendieron las cosas básicas. Intelectualmente las sabían. Leían la Biblia en cuanto a que había que leer, orar, pero no leían, oraban, no hacían las cosas que tenían que hacer. O sea, dice, hay que volver otra vez parece que a repetirle lo mismo, porque ustedes la saben, pero no la hacen. Dice, pasó tanto tiempo que ya tendrían que ser maestros, pero tienen necesidad de que se les vuelva. Eso era un problema. Eso era un problema. Y es un problema a veces en la iglesia del Señor, porque muchas veces los creyentes no crecemos lo que deberíamos ser. Ahí dice, ustedes deberían ser esto, pero no lo son, todavía son esto. Ahora, hay algo que tenemos que sacar en claro. El creyente muchas veces no es lo que debería ser, pero no puede ser lo que era antes. ¿Se entiende? Yo Marcos puedo decir, yo no soy lo que tendría que ser. No soy lo que tendría que ser, tendría que haber crecido más, pero sé que no soy lo que era antes. Sé que no soy lo que era antes. Ha habido un cambio en mi corazón. Cuando habla acá, dice que eran niños, antes eran muertos, no son muertos. Tendrían que ser maestros, pero no eran niños, pero no eran muertos. No eran lo que tenían que ser, pero ya tampoco eran lo que eran antes. Una persona salva tiene que crecer, necesita crecer. Y es posible y es un problema cuando no alcanza la estatura, la madurez espiritual que el Señor aspira para nosotros. Pero lo que no puede ser es seguir siendo lo mismo que antes, porque si es lo mismo que antes, si llega a estar en su corazón las mismas cosas que antes, sospeche que no es salvo, que no es salva, aunque piense que cree. Miren, en la Biblia el Señor dice, va a llegar un momento que a algunos los va a quitar la vida de ustedes, va a pensar que le está haciendo un servicio a Dios. La persona que piensa, que cree en Dios, pero por las cosas que hace, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es un llamado a atención. ¿Cuál es otra característica? El creyente lucha. El creyente lucha. Fíjense lo que dice Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta es una característica del creyente, del cristiano, lucha contra el pecado. Miren, su lucha no es... Hay una diferencia entre luchar en el campo del diablo contra Dios, practicando el pecado. Eso es diferente a luchar en el campo de Dios, luchando contra el pecado. ¿Se entiende? Depende de dónde uno esté parado. Las personas todos luchamos. O yo estoy luchando contra Dios, practicando el pecado,
o estoy luchando en el campo de Dios, luchando contra el pecado. Acá nos dice la Biblia que el creyente lucha. El creyente lucha. Miren, la lucha del creyente solamente es conocida por Dios. La lucha del creyente solamente es conocida por Dios. Por eso hablamos de la vida íntima, personal del creyente con el Señor. Por ejemplo, Dios sabe cuando a veces nos callamos la boca frente a una ofensa que nos hicieron. ¿Por qué? Porque entendemos que delante de Dios no tenemos que callar, es mejor callarnos. Cuando nosotros contestamos mal, todos se enteran. Cuando el creyente contesta mal, todos se enteran. Ahora, ¿quién se entera cuando el creyente se calla porque entiende que corresponde delante de Dios no responder y es mejor callarse frente a la ofensa? Eso lo sabe Dios nada más. Miren, Él sabe cuando resistimos, por ejemplo, la provocación. Nos provocan y los resistimos, o la insinuación, o la seducción. Cuando el creyente lucha y, por ejemplo, mira para otro lado porque sabe que a Dios no le agrada eso. Solamente por el temor a Dios mira para otro lado. ¿Quién sabe eso? Solamente Dios. Dios sabe y mira la lucha del creyente. El que no tiene el Espíritu no tiene esta lucha. No tiene esta lucha. No lucha contra el pecado. Conclusión, vamos terminando. Dios conoce, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué características hay? Bueno, son personas de provecho. Hacen cosas en la iglesia. No, la cizaña también hace cosas. Las cosas que hacen tienen que ver con lo que es en su interior. Es una persona que, entre otras cosas, por ejemplo, lucha contra el pecado. Y esa lucha es cuando está solo, cuando está viajando en el colectivo, cuando está en su trabajo, cuando está a solas en su casa, cuando está no solamente en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, la lucha del creyente, Dios sabe y lo conoce. Esas son características del verdadero creyente. Conclusión, 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Decimos parecidos, pero no iguales. El diablo siembra a aquellos que parecen creyentes, pero no lo son. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito es indudablemente estorbar al trigo. Representan un peligro en la iglesia. Hay una figura ahí en el relato donde el Señor dice, por ejemplo, dice, atadla en manojos. Dice, átenla en manojos. Alguien dijo que tiene una simbología eso y que las cizañas siempre están juntos, se buscan. Bien, por ejemplo, hay iglesias enteras en donde si uno pregunta, empieza a preguntar y ninguno jamás le pidió perdón al Señor. Todos piensan igual. A veces en la iglesia los grupos se forman, la cizaña. Entre ellos mismos se atraen, y atarla en manojo. Conclusión, el Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice que el pastor te diga si sos salvo. No dice que tu mamá te diga que seas salvo. No dice que la iglesia te diga si sos salva. Dice, cada uno se tiene que examinar si realmente se ha entregado al Señor de corazón. Cada uno, cada uno. Porque fíjense que el Señor no dijo que habían hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de la nada o hijos del vecino. No, dice hijo de Dios o hijo del diablo. No hay. El que no tiene a Jesucristo en el corazón no es un hijo de Dios.
Para ser un hijo de Dios no hay que hacerse evangélico. Es de todo corazón examinarse si uno realmente está creyendo en Jesucristo, si le ha entregado su vida, si ha renunciado a todo aquello que pueda ser algo personal, un justificativo personal, un creerse que uno es bueno, que no es tan malo, que uno, bueno, ya el Señor va a ver que yo no soy tan malo, yo voy a la iglesia. Bueno, eso es ser hijo del diablo. Examinarse si uno está en la fe, si uno descansa en el corazón. Vuelvo a repetir, la cizaña, el problema está adentro. Afuera es igual al trigo, la cáscara es todo igual al trigo. El problema está adentro. El problema de las personas está en su corazón, adentro. Si uno realmente le ha pedido al Señor, Señor, lava mi alma con tu sangre, lava mi corazón con tu sangre, sálvame. Si uno realmente hace eso, uno es una buena semilla, es hijo de Dios. Si no, es hijo del diablo. Pero Marco, ¿por qué hablas tan así? La verdad que sos insoportable. No lo digo yo, lo dijo el Señor. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Pero yo no hago tantas cosas malas. No le importa al diablo. Pero yo voy a la iglesia. El diablo está contento. Mientras no le digas al Señor que te salve. No le importa. No le importa si te drogás, si vas a la iglesia. El tema que a él le importa es no le digas al Señor Jesús que te salve. Mientras no hagas eso, siempre vas a ser una semilla de él, un hijo de él, una hija de él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el Señor. Revísense. O sea, ir a la iglesia está bien, leer la Biblia, pedir canciones, cantar, eso está muy bien. El tema es que hay adentro. Terminamos con esto, para los creyentes. 2 Pedro 3:17. Miren lo que dice. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y los que somos creyentes, los que le hemos pedido al Señor que nos perdone, que lave nuestros pecados, dice, no nos juntemos con las personas que sabemos que no andan bien, no nos juntemos. Dice, guardaos. No, pero tenemos que amar a todos, tener como, sí, yo amo a todos, pero no me junto con las personas que son grises, no me junto, no te juntes, dice. ¿Por qué? Y porque te va a arrastrar de tu firmeza, de tu fidelidad al Señor. No tengamos comunión con esas personas. Que el Señor nos ayude entonces a ser verdadera semilla, hijos de Dios, no parecidos, sino reales. Que el Señor nos ayude. Amén.